Bueno, hoy estamos con Giancarlo de República Dominicana, que fue el campeón nacional para este fin de semana que acabamos de tener. Muchísimas felicitaciones, Gianca, y muchas gracias por compartirnos este profile que nos vas a dar. Como lo acabo de decir, demasiadas felicitaciones y bueno, una vez más demostrar el reconocimiento que tenés y compartirnos la lista, no dejemos más de un Sí, lado. sí, gracias Marcelo por el chance y aquí va el deck profile. Adelante. Jugué Malice at Ignister, consideraba que era el mejor deck para el torneo y era probablemente el mejor deck del formato. Bastante estándar al principio, comenzando 3 backup, un wizard, o sea, no hay mucho que explicar. El soporte fue algo insano para el deck y le da mucha vida incluso bajo lancea. Entonces, por parte del Engine Malice, yo quise maxear todos los nombres, 2, 2, 3 y 3. El deck a veces puede tener problemas de consistencia. Uno siempre quiere ver uno de los nombres. Entiendo el concepto de cortar una Chessy como hizo su campeón de Costa Rica, pero Ujú. quise maxear la cantidad de nombres porque siempre quería ver uno en la mano. Porque si veía uno en la mano y cualquiera de los extenders, incluso viendo la Jare, uno podía hacer mucho, incluso full combo. Ujú. Por otro lado, para terminar el Engine Malice, 2 campos, una Quick Play, que fue de las mejores cartas, y yo decidí jugar 2 trampas en Ok. el main, la GWC y la MTP. Había un argumento que nos estábamos discutiendo de si solamente jugar esta o si llevar a GWC de side. Y al final terminamos jugando GWC de main como la carta 41 por el hecho de que, además de que estamos esperando mucho draw y en teoría no le hace nada al deck, pero si tú te ves forzado a buscar temprano, esta carta se vuelve mucho peor para poder cambiar en tu turno. Entonces aquí es donde entra esta. Y simplemente las líneas que me dejaba hacer GWC no eran las mismas que me dejaba hacer MTP. Entonces preferí jugar o sea, preferí jugar a las dos que solamente llevar el MTP por eso. Nunca me costó, no fue un ladrillo para mí, entonces sí, fue genial el fin de semana completo. No la robaste Going Second. La revuelvo en second 1 o 2 veces, pero Ok. no, nunca fue un punish. Ok, ok. Y para terminar, el cartas de Engine, Terraforming y Gold Sarcófagos, Extenders, Starters, sí, son completamente necesarios. Ok. Probablemente la mejor carta de mi deck en el torneo fue la Colby. La vi muchísimo. Probablemente la vi todos los matches en que jugué realmente. Y sinceramente se llevó Murakumos, se llevó Lancea, se llevó Fuguas. Y el argumento de jugarle en el main era que si en mi side siempre iba a entrar yo yendo segundo, tercero, porque perdón, juego 2 y juego 3, ¿por qué no tener la carta desde el principio en el deck y simplemente reservarme ese espacio en el site para otra Ujú. cosa? Yo pensé exactamente igual. Sí, entonces continuando con el non-engine, 5 Charmis en el main. Al final cortamos una Purulia del main en favor de otra hand trap y sinceramente este ratio de Charmis fue genial para mí. Eh, las fugas la vi mucho las purulias y fue completamente insano. Había un argumento de jugar Meowls en el main sobre estas, pero lo que más estábamos esperando era Mitsuraiser en el torneo, entonces esta era el call correcto y así Ujú. fue. Pero casi la mitad del field era Mitsuraiser. Ujú. Si ese era tu meta call, ¿por qué no tres entonces? Sí, al final limitamos la cantidad de Charmis. Es verdad que la quieres ver mucho, pero la redundancia de las Sandraps era el único problema. Entonces las otras sí las quería ver, que las que voy a enseñar. Ok. Entonces era o jugar 2 fugas o jugar 2 purulias. Entonces al final terminamos tomando la decisión de jugar 3 fugas sobre 3 purulias. Sí, es la mejor carta versus todos los decks. Sí. Ok. Ashes en el main. La carta siempre es buena. No me gusta casi nada contra el Mirror, pero es completamente necesaria simplemente por la existencia de estas cartas en el meta, ¿verdad? Muchas veces Going Second salían en el side si era contra Mirror, ah, pero entiendo que la carta es completamente necesaria por la existencia de Charmis y es en teoría decente contra cualquier variante de Ryzen. Ok. Y High Impact Hand Traps, ni virus, los entendí necesarios porque necesitaba robar algo decente con las Charmis.
Pude haber jugado menos, pero entendí que probablemente es la mejor hand trap en combinación con cualquiera de las otras que tengo en el deck. Entonces, verle en mi mano siempre era brutal. Y sinceramente, sigue siendo la mejor hand trap cuando uno va primero. Ujú. Y dos Bestials, entiendo, el Magna fue completamente insano, lo robé muchísimo del tope cuando lo necesitaba. En mi match de top 8 literalmente no tenía cartas y mi oponente tampoco tenía cartas y robé el Magna con la ransom en el cementerio y el juego se F. acabó on the spot. Ajá. Excelente top deck. Magnamut es muy buen top. Sí, top deck Magnamut sí, es insano. Es absurdo. Ok, 3 imperms. Tres, tres imperms y tres. Impulsos. La mejor carta del deck, sinceramente. Imperm simplemente porque se puede activar en cualquier momento, es uno de tus outs para Deto. Probablemente es la única razón por la que jugar Imperm ahora mismo en el deck, es que es uno de tus outs a Detonator y Impulse es probablemente la mejor carta del juego ahora mismo. Ujú. Sí, Ese es el main. más que el Metacall ¿Perdón? era Mitsurugi, ¿verdad? Entonces Sí, era más que me excelente atacó era carta. Mitsurugi. Sí. Y 41 cartas en el main. Para el extra de los tokens que siempre me acompañan. Los dos Linguribos ya en este punto son bastante estándares, pero hay gente que todavía no lo entiende. Los dos fueron completamente necesarios. Muchas veces los utilicé los dos y todo el fin de semana se la pasaron negando imperms, impulse, incluso la trampa de los Blue Eyes, porque jugué bastante contra Blue Eyes, Ok. porque era otro deck que sí había mucho. Continuando con el Link 1, el Link Spider, que estuvo todo el fin de semana en mi campo porque me pegaron muchísimos Nibiru's, pero con esto no jugaba a través de eso sin ningún problema. Sí. El Almirage, que nunca bajó, pero entiendo que es completamente necesario jugarlo simplemente por el hecho de que backup más Antrap o Sí. campo más Antrap, cuando te le pegan algo a la Dormouse, trayéndola con el campo, te permite hacer full combo como sea. Entonces, sí, el Almirage entiendo que es completamente necesario, aunque nunca como open durante el torneo. Nunca te encontraste en la situación de tener que hacer normal hand trap backup. No, Nunca. nunca. Ok, ok. Entonces, probablemente el mejor monstruo de mi extra deck fue la Wicked. Jugué contra una buena cantidad de Memento y una buena cantidad de Mitsu Raisel y se pasó el fin de semana completo en mi campo. O sea, la versatilidad que te da contra esos decks de no poder craquearte el campo y ni lo que ella está apuntando es completamente insano contra esos decks. Ujú. El Splash y el Lizard. El Lizard lo usé mucho durante el fin de semana porque casi todas mis líneas empezaban con él. Casi no había que gastar el Splash bastante temprano. Incluso lo utilicé para cambiar el ataque a un token de Nibiru del que no podía quitarme y terminó siendo brutal. Ok. El Dark, realmente solo came up una vez contra Raisel Mitsu, donde reviví un Murakumo, entonces hizo más que suficiente. Pero sí, es completamente necesario. La SP, que varias veces se quitó cartas incómodas. Y esta carta fue la peor carta de mi extra deck al final del día. Terminé cortando el Firewall por esto, por temas de miedo a Causante y demás. Ujú. Pero al final fue completamente innecesario. El Topologic era más que suficiente para salir del Chaos Hunter. Pero sí, o sea, literalmente fue la peor carta de mi extra deck. Hubiera jugado el Firewall. El Firewall nunca me hizo falta tampoco, pero hubiera sido mejor tener la opción de hacer lo que tener esta carta en el extra deck. Ujú. Y los Link Malice, o sea, nada que decir, completamente insanos. Los tres. Y los Link 4, el Topologic que estuvo en mi campo todo el fin de semana, junto a la Wicked la mejor carta de mi extra deck. Incluso acabo juegos con su efecto de reflejar daño. Y el Access Code que trabajó overtime, verdaderamente. O sea, bajó como 15 veces, lo bajé en el fin de semana. Normal Y sí. access es el mejor. Sí, normal access, básicamente. Normal access. Y ese es el extra deck. El único cambio que haría fue como te comenté. Cambiaría Cerberus. el Cerberus por el Fire, agregaría el Firewall otra vez. Ujú. Y mi side deck, por último, son tres lanceas, bastante estándar. Tres Meowls, respetando tanto el Mirror como al Memento. Para mí el matchup más complicado iba a ser Memento, si lo veía,
y jugué 3 veces contra Memento, y cada vez que esta carta cayó en combinación con cualquier otra hand trap fue bastante insano, porque normalmente el Gatic es muy necesario para sus líneas, y normalmente el 5000 siempre está en el cementerio, más la otra fusión que revive. Son 3 draws que tienen que darte si fuerzas a jugar, a que jueguen extraño, y realmente fue genial. Ok. Los últimos monstruos de mi side fueron 3 troll, siempre, bueno, nacionales de la TAM, un poquito de Rogue, ¿verdad? Que siempre es una carta insana contra Rogue, Tempo Finsmith y demás. Y contra Mitsu Raisel probablemente era la carta más impactful que se podía meter cuando uno iba segundo, ¿verdad? No necesariamente era que le iba a parar el turno, pero sí en combinación con cualquier otra hand trap iba probablemente a terminar su turno. Sí. Sí, Y más. las Coin First Cards fueron 13 ya y 13 Strikes. Mucha gente me preguntó por qué decidí jugar estas cartas por encima del Trust Package y los Auto Wins que trae consigo, básicamente. Y era que la CI, el principal argumento es de si yo puedo jugar encima de tu lancea y dejar prácticamente mi full board como sea, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Verdad? Y las strikes fueron simplemente porque un strike contra Mirror, un strike contra Mitsu Raisel, o sea, bien pegada, acaba turnos. Es completamente insana. Había un argumento de jugar Warning sobre ella, porque la magia ritual se le pega Warning y no Strike, pero la ventaja que tiene Strike es que se le pega Hand Traps en el crackback cuando pasan turno de nuevo y no tuviste que utilizarla. Sí. Entonces el argumento de Strike sobre Warning. Y sí, básicamente ese es mi deck profile. Excelente, excelente. Muy, muy similar a los profiles que tuvimos aquí en Costa Rica, Yanka. La verdad, muy buen deck. Me alegra mucho tu top y tu win en el Nacional. Muchas felicitaciones. No sé si tal vez tenés algún saludo que quieras saludar a alguien. Sí, sí. Un saludo grande, muy grande a toda la comunidad de República Dominicana. El Nacional fue un evento genial, probablemente el mejor evento que hemos tenido en la historia. En especial a The Willy Store, la tienda que lo corre, Esteban, su dueño, uno de mis mejores amigos. También a Bulus, que fue quien armó el deck por mí porque no pude testear nada, solamente jugué como 5 días el deck antes del torneo. Y un saludo grande, muy grande a César Nazarre, mi futuro compañero de Master Worlds, y a Coto también. Y por último, un saludo grande a todo el Council of Robin, en especial a Daniel Coto y a Sebas Muralles, que quedaron top 4 en sus respectivos nacionales. Y entonces, sí, los representantes de la TAM del Council hicimos buen trabajo en los nacionales. Y un Excelente, saludo a la TAM TCG también. excelente. Muchísimas gracias, Yanka, por este espacio y por compartirnos su profile. Bueno, una vez más, muchas felicitaciones. Esperamos verte aquí pronto en el Continental de Costa Rica, ¿verdad? Y sí, 100% a ver si gano playoff. Excelente, excelente. Bueno, Yanka, muchísimas gracias. Un Gracias. saludo.